Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos un día más a este espacio de reflexión, meditando juntos la palabra de Dios. Les saluda a su hermana en la fe, Gilma Benítez. El día de hoy tenemos los textos bíblicos que la Iglesia nos presenta para miércoles 29 de abril. Estos textos bíblicos son la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8, el Salmo 65 y el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Sean bienvenidos a este espacio de fe, de oración y meditación de la bendita palabra de Dios, que es pan de vida, así como lo es la Sagrada Eucaristía. Vamos a iniciar orando, disponiendo nuestra alma, nuestro corazón a la escucha atenta de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te alabamos en este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por el sol de este día, gracias por el despertar de esta mañana, porque tú nos has permitido levantarnos, ya realizar nuestro desayuno, esos alimentos que tú nos has dado. Bendito seas, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Si tú eres un Dios bueno y misericordioso, bondadoso para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por tu amor que nos acompaña. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Qué admirables son tus obras, Señor. Toda la tierra te aclama, toda la tierra lo proclama, toda la tierra te bendice. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, alabado seas, mi Señor, por este nuevo día, por este nuevo despertar, por todo lo que tú nos das y de tus manos hemos recibido y vamos a seguir recibiendo. Bendito eres, Señor, bendito seas, Señor, alabado sea tu nombre. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Venimos a disponernos, venimos a presentarnos en tus divinas manos, a ponernos para que en este nuevo inicio tú nos tomes, Señor, en tus manos y nos vayas guiando, nos vayas conduciendo en un nuevo día, en un nuevo atardecer, en un nuevo anochecer. Bendito seas, toda la gloria es tuya, Señor, Rey de Reyes. Te pedimos en esta mañana que nos envíes la dulce presencia de tu Espíritu, el Espíritu Santo que se mueve, que viene a nosotros, que suscita en nosotros ese deseo ardiente y gozoso de ponernos en tu presencia, mi Señor, ese anhelo de estar contigo, ese anhelo y ese gozo de caminar en tus mandamientos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu Santo, fluye, fluye, danos sabiduría para saborear, para gustar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a llenarnos de esa divina gracia. Ven, Santo Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y llena la tierra, renueva la tierra, sana la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu de Dios. Abre nuestra inteligencia para que en esta mañana podamos interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Bendito seas, Espíritu de Dios, santo eres. Alabado eres, Mamita María, estrella de la evangelización. En tus manos y bajo tu amorosa presencia, Madre, nos ponemos nosotros, tus hijos. Acudimos a ti, Mamita María, pidiéndote que de tu mano nos lleves a los pies de tu Hijo amado, y como en Caná de Galilea, intercedas por todos nosotros, tus hijos, esparcidos a lo largo de la tierra, para que podamos tener el vino nuevo de la salud, Madre. Ruega a tu Hijo por el cese de esta pandemia, de este coronavirus, que se disuelva, Madre, que ya nos siga cobrando vidas y que nos siga
llevándose a nuestros seres queridos. Ruega por nosotros a tu Hijo, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y la gracia de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Jesús, mis queridos hermanos, que nos reúne en torno al banquete de la palabra. Siempre es una alegría, siempre es un gozo que nos lleva a estar en torno al pan de vida que es la palabra. Así como nos da ese gozo y esa alegría cuando nos reunimos en torno al banquete de la Eucaristía. Hermanos, en el día de hoy, un cordial saludo a todos ustedes que me estarán sintonizando a través de la página de la Renovación Carismática Católica, Sagrado Corazón de Jesús. A todos mis hermanos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, un cordial saludo, un saludo fraterno. Mis queridos hermanos que me sintonizan a través de mi canal en YouTube, a través de mi perfil en Facebook desde el muro de su servidora Gilma Benítez, su hermana en la fe, un cordial saludo a todos. Quisiera decirles en esta mañana cuán importante debe de ser nuestra vida centrada en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 nos dice: fijo vuestros ojos en el consumador de su historia. Y ese consumador de nuestra historia tiene nombre: Jesús de Nazaret, aquel hombre que vino y dio la vida por nosotros, por amor a ti y por amor a mí, aquel que nos ofrece la salvación como un medio gratuito del don del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Su misericordia es grande, nos dice el salmista, nuevas son el amor y la misericordia cada día, nuevas son. La misericordia de Dios es inagotable, nos dice Sor Faustina Kowalska, que el mar inmenso que se abre del costado abierto de Cristo es un insondable mar, es un inmenso, no tiene principio ni fin ese mar insondable, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Así es la misericordia de Dios, infinita, infinita. Así es Dios, mis hermanos, un Dios que nos ama, un Dios que nos acompaña. No estamos solos tú y yo, estamos, mis hermanos, acompañados por el amor de los amores, por Dios nuestro Señor, que nos ama hasta el extremo, que nos acompaña con ese amor inmenso que nos va guiando, que nos va conduciendo, mis hermanos. Usted y yo no estamos solos en este caminar. Usted y yo, mis hermanos, vamos acompañados de ese amor bondadoso de Dios, que nos abraza, que nos envuelve. Nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 24 que Dios es un fuego devorador. Pero cuando hablamos de que Dios es ese fuego devorador, estamos hablando que su amor nos envuelve, su amor nos consume, su amor se fusiona con nosotros. Y en ese amor que emerge por la poderosa acción del Espíritu Santo, somos consumidos de un amor intenso que Dios nos tiene. Y de ahí que el amor saca todo pecado. Y por eso es que el fuego consume el pecado, porque Dios es amor y Dios es ese fuego. En ese fuego del amor de Dios, en ese fuego del Espíritu, no cabe pecado. Y cuando nosotros le damos la apertura, le abrimos el corazón, aceptamos, tenemos esa aceptación hacia Jesús como nuestro Señor Salvador. Es la fe que proclamamos en la iglesia, es la fe que decimos, creo en Jesús, creo en el Padre. Ese es el credo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios que me crea a mí. Esa es la fe. Y creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en Jesús. La fe es creer. Pero la fe no es solo un mero decir creo. El creer nos debe de llevar a una acción. Por eso es que esa fe que profesamos en la iglesia, en el credo, cada día, en cada Eucaristía, debe ser una fe vivencial, una fe dinámica, una fe activa, una fe viva, una fe eficaz,
como lo es la misma persona de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, mis queridos hermanos. Nos dice Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que no vemos, pero la confianza y la espera en lo que creemos. Y nosotros no creemos ni en platillos voladores, ni en cosas por ahí que nos dicen. Nosotros creemos en una persona que se llama Jesús. Y esa persona que se llama Jesús es Dios que se hizo carne, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 14 en adelante, que Él, ya en el versículo 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la persona misma de Jesucristo, todo un Dios poderoso que viene a habitar en medio de nosotros. Nos dice la misma palabra que se hizo semejante a nosotros en la carne, menos en el pecado. Ese Dios que nos acompaña y nos comprende mejor que nadie, porque como nosotros tuvo una humanidad y vivió dificultades de la vida. Y ya nosotros lo leemos y lo meditamos durante las festividades de Navidad, como el niño es buscado para lo quieren asesinar, como José y María tienen que huir. En este día, mis queridos hermanos, nuestro tema para nuestra pequeña reflexión, bienvenido a usted que recién nos sintoniza a través de la página de la Renovación Carismática Católica, Sagrado Corazón de Jesús. Usted que nos sintoniza a través de mi canal de YouTube, le saluda a su hermana en la fe, Gilma Benítez, bienvenido sea. Y estamos meditando la palabra de Dios de los textos bíblicos del día miércoles 29 de abril. Y la palabra de Dios nos viene a hablar de la fe en Jesús. Así, ese es el tema del día de hoy que el Señor nos ha regalado a través de la lección divina, orando con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. La lección divina es un método de oración activo de la palabra de Dios, donde la digerimos, la rumiamos, la escudriñamos a sacarle lo que el Señor nos quiere dar. Recordemos que siempre les he dicho que la palabra de Dios es una mina inagotable de tesoros abundantes. Y las pepitas de oro de la palabra que el Señor nos regala para el día de hoy, que no leemos la lectura completa, sino que les comparto las pepitas de oro tomadas de ahí directamente de la palabra de Dios. En la primera lectura, nuestras pepitas de oro para este día tenemos a Felipe, predica en Samaria a Cristo, y la multitud lo escucha con atención, porque había oído hablar de sus milagros que hacía y los estaban viendo. Esto usted lo puede leer extensamente, toda la lectura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Mi pepita de oro que les comparto de esta palabra solamente es como Felipe. Hemos tenido anteriormente el personaje de Esteban, que es no apóstol de Jesús, sino un diácono recién ordenado por los apóstoles, y cómo Esteban inicia a predicar ante el Sanedrín, ante los escribas y los fariseos, y cómo estos atestiguan falsamente, lo llevan al Sanedrín y ahí lo enjuician a través de falsos testimonios, personas que se prestan para realizar testimonios falsos contra Esteban. Y así Esteban es acusado de blasfemar contra la ley y contra el templo. Y de esto resulta que cuando es encarado Esteban no refuta nada. Esteban no se defiende, solamente dice: Señor, recibe mi espíritu. Y Esteban es apedreado porque Esteban celosamente les encara a los del Sanedrín, que tienen un corazón cerrado y unos oídos sordos y cerrados, a creer en que Jesús resucitó y está vivo y lleno de poder. Estos se enfurecen y lo sacan fuera
Y así Esteban es lapidado. Ese es el contexto del cual venimos caminando, mis queridos hermanos, en este camino de Pascua que nos vamos dirigiendo hacia la solemnidad de la ascensión del Señor y hacia la solemnidad del día de Pentecostés. En este itinerario que vamos caminando de la palabra de Dios día a día que la iglesia nos presenta, la iglesia como madre nos enseña, nos instruye, vemos ahora que Esteban queda en el contexto del día de ayer, donde nos presenta que es enterrado y que se llora amargamente su pérdida porque era un gran siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, un hombre poderoso en hechos y prodigios. Y ahora nos presenta la primera comunidad cristiana a través de los hechos de los apóstoles a un nuevo elemento importante en la evangelización. Felipe, que ahora viene a aparecer predicando en Samaria. Y la multitud lo escucha con mucha atención, nos dice la palabra de Dios, porque ha oído hablar de sus milagros que ha hecho y que los están viendo. Somos llamados tú y yo en el día de hoy, dejando el contexto hace 2000 años atrás, de que tú te lances a hablar de Cristo en medio de la dificultad. Es un reto, es una misión de todo bautizado. Hablar de Cristo, predicar de Cristo. Tú y yo estamos enviados para predicar y anunciar la buena noticia. Hoy en día encendemos la televisión, tenemos solo noticias que a muchas personas les estresan, les deprimen, les causan tristeza, les dan una tremenda depresión. Si nos metemos en el celular o en cualquier móvil a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra plataforma de las redes sociales que tú abras, lo primero que te vas a encontrar son noticias de la vida real, por supuesto, algunas y otras un poco exageradas, otras falsas, porque las hay noticias falsas. También encontramos testimonios falsos hechos a personas, hechos a personajes de muchos medios, no solo eclesiásticos, sino de la vida política. Y así nos vamos bombardeando de toda esa información. Pero también, bendito sea Dios, que la evangelización está presente en las redes sociales. Y también cuando tú abres tu móvil o abres tu computador, cualquier plataforma de la red, tú puedes encontrar un mensaje de salvación. Tú puedes encontrar la palabra de Dios presente ahí que nos está hablando. Habemos muchos Felipes hablando de Dios, predicando a Dios. Ahora necesitamos no solo Felipes predicando y hablando de la palabra de Dios en las redes sociales. Necesitamos que los que somos Felipes, y si tú eres un Felipe y estás llamado a ser Felipe, anunciando a Cristo, predicando la buena nueva, predicando que la iglesia está viva, la iglesia 2020 años después de acontecidos estos hechos históricos, la iglesia sigue viva, la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre, porque Jesucristo es promesa dada a Pedro. Le dijo: Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del infierno no la podrán vencer. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Somos acompañados por Jesucristo, somos la iglesia de Cristo. Por tanto, mis queridos hermanos, necesitamos que también las personas puedan ver los milagros que nosotros hacemos como cristianos. Y usted y yo quizás, o usted que me está escuchando quizás dirá: pero la hermana Gilma, ¿qué milagros hará? Hermanos, hay un milagro que día a día lo podemos hacer y no cuesta nada, es chiquito, pero cómo lleva de riqueza. Es el milagro del amor, es el milagro de celebrar juntos la solidaridad, la buena convivencia, la sana doctrina, de compartir la sana doctrina.
Es el milagro de ser distribuidores de la misericordia de Dios. Es el milagro de ser iguales los unos con los otros. No creernos ni sentirnos superiores, viviendo la realidad. En la realidad que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus, tenemos que ser instrumentos de paz, instrumentos de fortaleza, instrumentos de animarnos los unos con los otros, instrumentos de fe, y la fe en Jesús, en la persona viva de Jesús. Pero para ello, para ser buenos Felipes, portadores de la poderosa palabra de Dios, tenemos primero nosotros que ser fortalecidos, nos dice San Pablo. Fortalezcanse para que a la vez ustedes puedan fortalecer a los más débiles. Y no está hablando Pablo de débiles quizá de físicamente, sino débiles. Su fe es más débil. Entre más adherido, entre más aferrado te encuentres a la persona de Jesucristo, a la iglesia, entre más comunión tengas tú con los sacramentos, con la Santa Madre Iglesia, más viva va a ser tu fe, más dinámica, más activa, más firme. Y vuelvo a recordar que la tormenta no azota solo sobre la casa que está construida en la roca. Jesús nos deja esa parábola del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sé tú ese hombre prudente. Como Felipe, edifica tu casa en Cristo para que hables de Cristo, para que hagas milagros como Cristo. Milagro de repartir lo que tú tienes, compartirlo. Milagro de ayudar a quien tiene necesidad, a no ser indiferentes los unos con los otros, sino solidarios los unos con los otros. Así podemos ser Felipe, predicando y anunciando que cuando te pregunten, ¿por qué usted hace eso? Porque Cristo vive en mí, porque Cristo habita en mí, porque conozco de Cristo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Como cristianos católicos que somos, y además de eso, no sé en qué movimiento o apostolado tú estés, pero yo pertenezco a la renovación carismática. Desde muy temprana edad, desde mis 18, 19 años, comencé a conocer de la renovación a través de un ministerio de jóvenes, el Ministerio Nazaret, de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Ahí me inicié con mis hermanos jóvenes y después pasé a la comunidad adulta de la comunidad Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la renovación. Mis queridos hermanos, mantener la fe firme, dinámica, es estar aferrados a Cristo, sabiendo que también tenemos una madre que nos acompaña, Mamita María, que siempre está a nuestro lado. Y así siendo ese Felipe, nosotros podemos proclamar con el salmista las obras del Señor y decir: las obras del Señor son admirables. Y así todos podemos decir: aclama al Señor tierra entera, celebremos su gloria y su poder. Es hermoso cuando somos animados, guiados, movidos. Una vida activa, una vida en acción por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida es un itinerario completo de alabanza, de celebrar y cantar la misericordia de Dios. Y no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de los problemas. No es que no nos azote tormenta, sino es tener paz en medio de la tormenta, porque tenemos a aquel que nos dio la vida. Y si sabemos que Él nos dio la vida, Él sabe lo que nos conviene. Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él nos cubrirá, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Dichosos quienes hacen su voluntad. Dichosos tú y yo. Y recordamos las hazañas que Dios hizo en el pasado a nuestros padres. Él hizo pasar el Mar Rojo, lo transformó en tierra seca. Hizo cruzar a pie el río Jordán
Josué manda a los sacerdotes poner los pies en el agua con el arca de la alianza. Una vez ellos tocan los pies con el arca de la alianza, el agua del Jordán se abre y se seca la tierra para que el pueblo pase victorioso en seco el río Jordán, como lo hizo Moisés con el pueblo que venía de Egipto. Mis queridos hermanos, ¿se imaginan? Los sacerdotes con sus pies tocaron ese río. No fueron ellos, ¿cierto? Es el poder de Dios. De igual manera, lo que tú y yo hagamos, siendo felipitos, llevando el mensaje del Evangelio, lo que tú y yo podamos realizar, obras, ayudando a que otros conozcan a Jesús, no somos nosotros. Yo siempre digo, somos los burritos llevando a Jesús. Jesús es el grande, el que va sobre nuestros hombros. Él es el que se merece la gloria, el honor, los aplausos. Bendito sea Él. Bendito sea Dios que nos bendice con toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, para compartir, para dar, para ayudarnos los unos con los otros. Y todo esto que les comparto, mis queridos hermanos, no significa que tengamos nosotros una aureola ya total. Sí, estamos trabajando nuestra santidad. Recordemos el día de ayer el Evangelio nos decía que trabajemos por el alimento que permanece para la vida eterna. Y por el alimento, entre ese trabajar, está trabajar por nuestra propia salvación. Trabajar esa salvación que ya recibimos gratuitamente por Jesucristo al dárnosla en la cruz del Calvario, pero que tú y yo tenemos que trabajarla porque Él nos la da gratis, pero nosotros la podemos perder al volvernos indiferentes y darle la espalda al Señor. Podemos rechazarla. Él nos la da gratuitamente. Pero tú y yo, sí, dejamos el camino verdadero y nos vamos por falsos caminos, como decía el Salmo del día de ayer, nosotros podemos perder fácilmente la salvación, porque nosotros la estamos rechazando con el pecado. La salvación no puede, el amor de Dios no puede, no cabe donde hay pecado. Nos dice el libro del Apocalipsis que nada impuro, nada manchado entrará al reino de los cielos. Y aunque la salvación ya la tenemos y es nuestra, tenemos que proclamar con nuestros labios la fe en Jesús. Y la fe en Jesús se proclama no solo con palabras, sino con hechos, con obras. Y así es que Santiago nos dirá, muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Porque una fe sin obras es muerta. Nadie puede decir tengo fe en Jesús y no realizar las obras que Jesús realizaba mientras estaba en medio de nosotros. Jesús pasó, dice el Evangelio, haciendo el bien. Por tanto, si tú y yo tenemos fe en Jesús, debe ser una fe manifestada en obras, obras de amor, obras de paz, obras de perdón y también obras materiales. Ser solidarios los unos con los otros, dar desde nuestra pobreza, dar desde lo que poseemos. Nadie es tan pobre para no tener nada que dar. Todos tenemos algo que dar, todos llevamos sobrepeso sobre nosotros. Por eso se dice sobrepeso, porque ya poseemos un peso y a ese peso le agregamos un sobrepeso. Ahora, quizá tú digas, pero mi sobrepeso, no solo hablamos de sobrepeso de libras, hablamos de sobrepeso de amor, por ejemplo, sobrepeso de cosas materiales. Y también tenemos sobrepeso de pecado. Ese no se lo vamos a dar a otro hermano, pero sí hay alguien que recibe todo ese sobrepeso de pecado. Dice Colosenses 2:14, que en la cruz clavó nuestra deuda y canceló esa deuda de nuestros pecados. Jesús
está cada día recibiendo que tú llegues a Él y le entregues ese sobrepeso de pecados y salgas renovado, fortalecido por su amor y su poder. En el Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 6, 35, 40, la pepita de oro que el Señor me regala a mí a través de la lección divina es: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Esa es la pepita de oro que el Señor me ha regalado a mí. Y a ti también te llama. Y también a ti te llama y te invita a que tú le recibas a Él como el pan de vida. También a ti te invita a que creas en Él. Jesús está en medio de nosotros. Jesús quiere darte ese pan de vida. Jesús en su Evangelio hoy viene a decirnos que tú y yo necesitamos creer. Nos presenta el pan de vida, pero nos presenta ante todo su persona. Él mismo, como pan de vida, quiere que tú creas en Él y que yo crea en Él. Él nos dice: ven, cree en mí, ven a mí. Jesús quiere una respuesta tuya. No solo que escuches el Evangelio, sino un accionar en tu vida como respuesta hacia la invitación que Él te hace a ti y me hace a mí. ¿Tienes sed? Él sacia tu sed. ¿Tienes hambre? Él sacia tu hambre. Él la sacia. Solo búscale. Llega a Él. Encuéntrate con Él. Acércate a Él. Él es el pan de vida. Ver, venir, creer, para que nuestra Eucaristía sea en realidad dinámica. Nos está diciendo a nosotros que necesitamos, como preparación al banquete eucarístico que nos iba a dejar el día de la institución de la Eucaristía, Él nos está diciendo que antes tenemos que ir a Él, creer en Él, aceptarle a Él. Después Él nos entrega su cuerpo y su sangre presente en un pedacito de pan. Y que cada vez que celebremos su cuerpo y su sangre, nosotros le vamos a recibir, nos vamos a llenar de Él. Pero antes necesitamos creer en Él. Ese es el llamado que Él nos hace. La Eucaristía tiene pleno sentido cuando la celebramos con esa fe en la persona de Jesús y desde la fe en la persona de Jesús. A su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Eucaristía, donde es la plenitud de nuestra fe. Creer en Cristo, comer a Cristo, vivir como Cristo. La fe en Jesús no debe ser solo ritos litúrgicos, debe ser una relación personal con la persona de Jesucristo. Ese es el llamado que Él nos hace en el día de hoy. Y termino diciéndoles, mis queridos hermanos, que estamos llamados a proclamar nuestra fe, no solo de palabra, sino con obras, con hechos, todos los días de nuestra vida. Pidámosle a Él, que es el pan de vida, que es la salvación misma para cada uno de nosotros, que nos reafirme en la fe y que nos dé una fe activa, una fe dinámica, y que esa fe sea coherente entre nuestros hechos
y palabras que tengamos tú y yo. Que así sea. Oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, Dios y Padre, Salvador nuestro. Tú que en la plenitud de los tiempos nos has enviado a tu Hijo como Salvador de la humanidad. Te pedimos, Señor, que vengas a nuestra vida una vez más y sacies el hambre de cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, haz sólida nuestra fe. Ayúdanos a ser alimentados por ti, pero antes a mantener una relación personal contigo a través de la oración, a través del encuentro diario de la palabra. Bendito eres, Señor, alabado eres. Gracias, Mamita María, por acompañarnos, por estar con nosotros. Bendita seas y alabada seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me despido de ustedes en este espacio de meditación de la palabra. Tu hermana en la fe, Gilma Benítez. Y nos vemos hasta el día de mañana. Dios te bendice.